Hola. Bueno, continuamos con la asignatura Derecho del Trabajo y Legislación Laboral eh, de esta manera virtual. En la presentación de la clase anterior, el doctor Escobares nos introdujo el tema del contrato de trabajo. Hizo una definición de lo que es el contrato de trabajo, la relación de trabajo, incluso la presunción existente en el artículo 23 sobre el contrato de trabajo. Es decir, puede haber contrato de trabajo sin relación laboral, pero no así la relación laboral sin contrato. Ante la demostración de una relación de trabajo, se presume la existencia del contrato. Por lo tanto, estamos hablando de un contrato que está regulado por la ley y que, como todo contrato, tiene sus características propias y los requisitos para su validez. Nosotros vamos a avanzar sobre estas cuestiones. Las características del contrato de trabajo nos marca que el contrato de trabajo es consensual, es decir, hay un consentimiento mutuo de las partes para llevar adelante o desarrollar la actividad laboral que los va a vincular. Respecto del trabajador, el contrato es personal y es de carácter dependiente. Que es personal, no hay ninguna duda, lo anticipó también el doctor Escobares, por qué la personalidad del trabajador hace a este carácter. Y es dependiente precisamente por esta cuestión de la hiposuficiencia que también se anticipó, se adelantó ya, y por la vinculación de dependencia que existe entre el trabajador y el empleador, esta subordinación económica, técnica y jurídica respecto del trabajador. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se agota en una sola prestación. Las prestaciones se van desarrollando durante el tiempo que dure el contrato de trabajo y hasta su finalización. Finalización que también lo vamos a ver más adelante, puede darse cuando el trabajador esté en condiciones de acogerse a los beneficios de la seguridad social o por algunas de las otras modalidades que están establecidas en la ley y que vamos a ver próximamente. Hay libertad de formas. Fíjense que el artículo 21 establece que habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación, es decir, cualquiera sea su forma, la forma escrita o verbal. Puede ser una forma ya predeterminada o se realiza en el momento de la contratación. Eh, y esto es interesante resaltar cuando hablamos de cualquiera sea su forma o denominación, porque básicamente la ley nos está diciendo que no importa cómo las partes realicen la contratación o cómo la denominen. Esto me retrotrae a otras de las cuestiones que también nosotros anticipamos cuando hablamos de los principios generales del derecho del trabajo. Y en este caso se refiere al principio de primacía de la realidad. Si nosotros vemos el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que cuando las partes actúen con fraude o simulación, la relación laboral se va a regir por esta ley. Básicamente está diciendo que no importa cómo llamen las partes al contrato, puede haber fraude o puede haber simulación. Baste decir que el fraude es la utilización de una figura legal para violar el cumplimiento de otra figura legal. Redondeando los conceptos del doctor Escobares, podemos decir que si hay un trabajador que es contratado en la modalidad de trabajador autónomo, monotributista, se está utilizando una figura legal. El monotributo no es algo ilegítimo, precisamente es una figura
que utilizan los trabajadores autónomos, profesionales, por ejemplo, que llevan adelante su tarea no en relación de dependencia. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajador es contratado y para violar lo establecido en la ley de contrato de trabajo utilizamos o se utiliza de manera fraudulenta la figura de la locación de servicio? Nosotros ya a esta altura sabemos que podemos identificar si existe o no trabajo autónomo cuando las partes se vean reflejadas en la subordinación. Si el trabajador tiene subordinación técnica, económica y jurídica, no es un trabajador autónomo, es un trabajador en relación de dependencia laboral. Por lo tanto, cuando se habla de las formas o la modalidad, la ley establece básicamente, no importa cómo la llamen las partes o las formas que utilizan, porque si hay fraude o se utiliza en detrimento de las garantías establecidas a favor del trabajador, la ley se encarga de establecerlo como contrato de trabajo y regulado por esta ley. El contrato es oneroso. El artículo 115 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el trabajo no se presume gratuito, el trabajo es oneroso, el trabajador debe cobrar por su trabajo. Y el artículo 76 también de la Ley de Contrato de Trabajo pone en cabeza del empleador la obligación de abonar la remuneración en tiempo y forma. El contrato es bilateral y sinalagmático. Que es bilateral no tenemos ninguna duda, porque también ya lo conocemos al día de hoy, que existen dos partes en esta relación y dos partes que una de ellas es el trabajador y la otra puede ser compuesta por una o varias personas, por un empleador o varios empleadores, pero de todas formas no deja de haber bilateralidad, es decir, son dos partes. Y es sinalagmático. El sinalagma es una contraprestación. Hay contraprestación recíproca entre trabajador y empleador. Contraprestación en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes. Yo pongo mi fuerza de trabajo a disposición del empleador y recibo a cambio una suma de dinero llamada remuneración. Yo tengo el derecho a percibir una remuneración respecto de la fuerza de trabajo que pongo a disposición del empleador y el empleador tiene el derecho de apropiarse de esa fuerza de trabajo a cambio de una suma de dinero. Hay contraprestaciones recíprocas en cuanto a derechos y obligaciones. Dicho esto, vemos que otro de los caracteres que tiene es que el contrato de trabajo es conmutativo. Conmutativo que guarda un cierto hilo de similitud con el sinalagma, pero que en realidad lo que marca esta característica de conmutativo es que se le da a cada uno lo que realmente corresponde. En el caso de no quedan sujetos al azar o a cuestiones ajenas, sino que se establece por medio de la regulación legal que cada parte está prevista la participación dentro de este contrato y se le va a dar a cada uno lo que realmente merece. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un trabajador calificado, un operario calificado, el empleador va a recibir la tarea de ese operario calificado y abonará una remuneración acorde a esa calificación. Por lo tanto, si tenemos un trabajador con menos calificación o no profesional, cobrará una remuneración o percibirá una remuneración también acorde a esa categoría.
Esto no tiene un tinte peyorativo, pero la parte conmutativa es precisamente que haya una igualdad entre la prestación que ofrece una de las partes y la que recibe a cambio. Finalmente, podemos decir que el contrato de trabajo es típico. ¿Qué quiere decir esto de que es un contrato típico? La tipicidad de la relación está regulada, es decir, tiene una regulación propia que está contemplada en la ley de contrato de trabajo. Cada situación que pueda darse respecto de el tiempo de la duración de la relación laboral, la manera en que se va a llevar adelante esa relación, está tipificada, está establecida en la ley. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con los requisitos en el video que viene a continuación.